Hola, sean bienvenidos todas y todas a nuestro webinar. El día de hoy vamos a hablar del tema el Día de la Mujer. Nuestra pregunta eje para regir esta conversación es qué pasó con la situación de la mujer durante la pandemia. Entonces, vamos a iniciar presentando a nuestras invitadas. Para ello le voy a pedir el favor a mi compañera Mariana que nos presente a nuestra primera invitada. Bueno, nuestra primera invitada que no está presente en la llamada es Diana Bernal. Es maestra en ejercicios de 15 años, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Historia de la Universidad Nacional. Dentro del movimiento feminista tiene experiencia en la reconstrucción histórica de las luchas de las mujeres en lo colectivo y lo individual. Integra la Red Rojo y Violeta. La Red Rojo y Violeta es una propuesta de articulación de diferentes expresiones de mujeres, organizaciones colectivas, movimientos, grupos, mujeres, etcétera, que quieran sumarse para generar encuentros, acuerdos, líneas de acción, incidencia política y organizativa sobre sobre la base de principios como el antipatriarcado, el anticapitalismo, la autonomía, la diversidad, la sororidad, la democracia emancipatoria. Viene coincidiendo desde la complicidad y compromiso de la causa femenina en diferentes partes del país, más o menos hace 8 años, para generar diferentes acciones y discusiones acerca de las transformaciones de las vidas de las mujeres. Nuestra siguiente invitada. Bueno, como siguiente invitada tenemos a Sandra Zúñiga. Ella es lideresa comunitaria, educadora popular de profesión y psicóloga social comunitaria, con historias, vivencias y experiencias en el trabajo barrial con comunidades, organizaciones y gente del común. Desde muy joven, inquieta por la desigualdad social, las injusticias expresadas en problemáticas que vivimos como sociedad, todo el tiempo haciendo una lectura crítica de la realidad social, investigando sus causas y a las mismas, construyendo alternativas en conjunto que aporten a la transformación social y al fortalecimiento de liderazgos que junto con otros luchan por la construcción de otro mundo posible y necesario. Nuestra siguiente invitada es Valentina Borges, es egresada de la Normal, estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, presidenta de la Sociedad de Debate de la misma universidad y directora operacional de la página de difusión de opinión de Voz a Voz, integrante de la Red Colombiana de Líderes Juveniles, Red Columbian, en el Nodo de Paz y Derechos Humanos a partir de la participación del Diplomado de Emprendimiento y Liderazgo Femenino, miembro actual de los Semilleros de Investigación Programa Cuba y ONUSA. Participa en la creación de construcción del colectivo feminista Llamarada Violeta y el movimiento estudiantil sergista. Ha publicado diferentes columnas de opinión en medios como El Espectador, Revista Semana, Revista Semáforo Cubano y Voz a Voz. Por último, más allá de lo académico, es saxofonista en la orquesta Son el Árbol de la Universidad Sergio Arboleda. Y como cuarta y última invitada, pero no menos importante, tenemos a Sara Abril. Ella es ingeniera electrónica y bióloga de la Universidad Nacional de Colombia, donde se desempeñó como representante estudiantil al Consejo Superior Universitario en el periodo de 2015 a 2016 y de la Facultad de Ingeniería en el periodo de 2013 a 2015. Cofundadora de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, ACRES. Es vocera nacional de la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, y activista LGTBI. Realizó su trabajo de grado en la Technische Universität de Dresden, en Alemania, y actualmente se desempeña como coordinadora del equipo legislativo del Partido Dignidad. Listo, entonces ahora vamos a pasar a hacer una pequeña introducción sobre el contexto de por qué ese día, por qué el 8 de marzo, sus orígenes. Entonces, el 8 de marzo es un día no efeméride, es decir, no se conmemora de un acontecimiento de ese día. El 8 de marzo surge a mediados del siglo XIX en Nueva York y Europa por iniciativas del movimiento socialista de las mujeres trabajadoras con el fin de denunciar públicamente sus indignantes condiciones de trabajo, reclamando igualdad de condiciones y exigiendo su participación en el voto. El 8 de marzo toma tanta importancia en los países del bloque socialista que se vuelve un día festivo. Años más tarde es que en 1857 en Nueva York ocurre el incendio de la fábrica donde trabajaban mujeres y toma mucha más fuerza a partir de ese momento el movimiento feminista.
Es así como el 8 de marzo, como los 8 de marzo se volvieron días donde se visibilizan los reclamos de las mujeres en los distintos espacios de la sociedad. En 1975, la Organización de Naciones Unidas comenzó a promocionar y además hace oficial el Día Internacional, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Bueno, una vez que ya estamos un poco más contextualizados, vamos a invitar a nuestras invitadas precisamente del webinar a que dialoguemos acerca de una serie de preguntas que van a girar en el contexto de qué pasó durante la pandemia con la situación de la mujer. Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿cuál fue la situación de la mujer durante la pandemia? Entonces el orden va a ser por igual que como presentamos como presentamos las biografías. Entonces iría primero la maestra Diana, que si están viendo la pantalla, pues voy a compartir un video que ya pues da su respuesta. Bueno, muy buenas tardes. Lo primero, saludar este evento fraternalmente. Realmente es un honor para mí participar de un esfuerzo colectivo de parte de los estudiantes de la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori. Es mi espacio de trabajo y como maestra desde hace 5 años, pues es muy importante que nos volvamos pares en estas posibilidades de encuentro y más con relación a las mujeres y a sus luchas. A la pregunta que nos hace frente a cuál fue la situación de la mujer durante la pandemia, pues hay que decir que lamentablemente no ha sido o no fue una situación fácil. Se agudizó de manera significativa la situación de violencia con relación a la mujer. Esta situación de violencia alcanzó esferas, digamos, amplias. Si miramos cifras en términos de feminicidios, pues se aumentó en las diferentes partes y regiones del país. Hablamos que durante el 2020 en promedio 650 mujeres fueron asesinadas, varias de ellas en un buen porcentaje pues por su compañero sentimental, por su compañero permanente, y otro gran porcentaje de estas mujeres asesinadas pues por manos de sicarios. Es decir, estamos hablando de mujeres que tuvieron en medio del confinamiento pues a su agresor ahí, ¿cierto? En su propio hogar, en su propia casa. Y por otro lado, aquellas mujeres que tuvieron o tenían, digamos, algún tipo de participación, pues fueron asesinadas por contrato, ¿no? O sea, a manos de asesinos contratados por quienes querían acallar sus voces. Entonces, digamos que mirándolo desde esos dos lugares, la situación de violencia y, digamos, de desaparición de las mujeres, pues se agudizó en medio de la pandemia. Pero si miramos una esfera un poco más amplia desde lo social, las luchas de las mujeres y su lugar digamos, el lugar que se ocupa desde como mujeres, tiene que ver también con las familias, tiene que ver con los niños, con las niñas, y por supuesto también tiene que ver con la posibilidad de hacer posible llevar el sustento a la casa. Y desde esos factores más amplios, más de lo cotidiano, un poco más estructurales, pues la pandemia efectivamente afectó significativamente a las mujeres y sigue afectando, porque el grueso de las mujeres, o más bien el grueso, digamos, de la posibilidad de tener una vida digna sigue recayendo en las mujeres y sigue recayendo, digamos, en las mujeres como madres, en las mujeres como trabajadoras, y pues desde ahí es efectivo que la situación de las mujeres durante la pandemia, digamos que agudizó las principales problemáticas que han venido acallando o aquejando más bien a las mujeres durante buena parte de la historia de Colombia. Listo, nuestra siguiente participante sería Sandra Zúñiga. Te escuchamos, Sandra. Marianita, ¿tú podrías, por favor, compartir la pieza que te envié? Qué pena. Bueno, pues, ¿qué pasó con las mujeres en la pandemia? Es como la pregunta que nos hacen. Yo quisiera que compartir,
pues esta pieza comunicativa que sé que ha estado rodando por estos días, donde varias mujeres, colectivos feministas y demás se vienen organizando pues alrededor del Día Internacional de la Mujer. Y esta pieza comunicativa, pues quiero traerla un poco también por el último parrafito que está allí, donde menciona el siguiente párrafo que dice: hija, madre, abuela, bisabuela, décadas trabajando en casa sin reconocimiento ni pago. Exigimos vacunas contra COVID-19, vacuna contra la violencia machista y contra la explotación laboral doméstica. Digamos que traigo como este póster con esa frase, porque precisamente pienso que lo que pasó con las mujeres en la pandemia es la agudización de una cantidad de situaciones que son históricas en el mundo, ¿no? Entonces lo que pasó en la pandemia precisamente fue la agudización de todas estas problemáticas y estas situaciones que vivimos las mujeres. Una situación que lo que hizo fue aumentar las situaciones de violencia hacia la mujer por sus parejas, como ya por ejemplo lo mencionaba anteriormente la compañera, la expresión de otros tipos también de violencia que vivimos las mujeres, por ejemplo, desde la perspectiva cultural, la explotación laboral, la sobrecarga de actividades del hogar y otras que las mujeres hemos venido asumiendo y lo asumimos, pero que han venido siendo impuestas también por el papel que nos han dado a las mujeres en la sociedad. Entonces, la pandemia, digamos que fue una situación que nos puso en aislamiento, que nos puso en distanciamiento, y pues la pandemia lo que hizo también fue poder visibilizarse aún más estas situaciones de violencia pues que estamos viviendo las mujeres. Y en ese sentido, digamos que habría que mirar desde la perspectiva económica, social, política y cultural, que de pronto ahorita en más detalle que podamos como revisar, haría también como bueno, un poco como de reflexión en torno a ello. Entonces, en lo económico, explotación laboral, muchas mujeres se quedaron sin trabajo, pero otras que tuvieron también la responsabilidad económica en sus familias y que la han tenido, han sido también víctimas de la explotación laboral, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que nos mostraban ustedes, que sabemos un poco cuál ha sido como el contexto de las situaciones que hacen que el 8 de marzo sea el Día Internacional de la Mujer, pues actualmente contarles que hay mujeres que, por ejemplo, tienen sus actividades en búsqueda de generación de ingresos frente al tema económico, el tema, por ejemplo, de la confección, y aún siguen siendo explotadas, como en ese momento que surge el 8 de marzo también el tema de las condiciones eran indignas, pues actualmente siguen siendo. Entonces, en ese sentido, digamos, en lo económico, en lo social, lo que crece, digamos, el tema de la violencia hacia las mujeres, la violencia emocional, la violencia física, ¿sí? Hay que decir que hubo un aumento, por ejemplo, en el uso de llamadas de la línea púrpura y todos esos canales institucionales que hay, en el tema de llamadas, de denuncias, y eso pues de las mujeres que acudieron de pronto a estas rutas, sin contar las que no lo han hecho por diferentes situaciones. Y en lo cultural pareciera que la pandemia también como que agudizó también el papel que las mujeres nos han impuesto pues en esta sociedad. Dejaría hasta ahí un momentico. Vale, Sandra, muchas gracias. Pienso que sus aportes son muy valiosos. Y ahora, bueno, queremos escuchar a Valentina acerca de esta pregunta. Bueno, primero saludarles a todos y todas. Estoy muy agradecida de pertenecer a este espacio y me enorgullece muchísimo que este tipo de espacios estén ocurriendo del lugar donde me gradué y del cual estoy totalmente agradecida. Rápidamente para decir qué fue la pandemia
y qué fue la mujer en la pandemia, creo que hay que empezar diciendo que cuando llegó el COVID-19 vivíamos en una coyuntura donde la mujer ya estaba violentada. La violencia de género ya existía, la violencia contra la mujer ya estaba implantada en la sociedad. ¿Qué pasa cuando llega el COVID-19? Que nos encierran en las casas y esto trae muchísimos problemas porque encerrarnos en las casas resulta que las mujeres vivían y convivían siempre con sus agresores. Pero como ya les estaba comentando la compañera Sandra, no solamente fueron las agresiones psicológicas o físicas, sino también vienen a ser también las laborales, las patrimoniales y todo esto. Y cuando vemos en una perspectiva de qué fue lo que pasó en nuestros periodos de tiempo de pandemia, es que vemos como todos los delitos de Colombia bajaron, disminuyó el robo, disminuyó un montón de delitos, pero vemos otra perspectiva y es que la violencia de género subió a niveles grandísimos, un 200% más altos en las llamadas para la línea 155 y la línea púrpura. Y acá hay un problema gigante que yo quiero hablar en este momento, que estamos hablando de la pandemia, y es que estas líneas se han quedado totalmente cortas. ¿Por qué? Por aspectos como que no tenemos personal para atender estas líneas, no tenemos personal tampoco capacitado en líneas jurídicas y psicológicas para las personas, pero también no tenemos mecanismos para que las mujeres de estratos 0, 1 y 2 denuncien. Entonces todas estas violencias que viven estas mujeres se quedan por fuera de nuestras líneas. Las llamadas que llegan tampoco han estado como en un seguimiento constante, porque el seguimiento es, claro, tú llamas, denuncias y ahí se queda después de un tiempo qué es lo que pasa con estas denuncias. Entonces empezamos a ver cómo la línea 155 y para el caso de Bogotá la línea púrpura han sido totalmente ineficientes, y luego resulta que pasa algo muy paradójico, y es que ahorita estamos con un montón de cosas a nivel de agendas políticas, ¿no? Y llega la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y nos dice, miren, es que no les vamos a dar ayuda a las familias que tengan violencia intrafamiliar en sus hogares. ¿Qué pasa? Pues que no nos van a denunciar ahora. Entonces estamos viendo dos factores en esto que les estoy contando. El primero es que evidentemente creció la violencia, creció porque estábamos encerradas con los agresores, crecieron las llamadas en un 200%, pero creció también la violencia invisibilizada, la violencia que no nos damos cuenta y que no están dentro de los informes de los ministerios, dentro de los informes de los gobiernos. Y ahí viene que la violencia de género es otra pandemia que está totalmente oculta y que no nos estamos dando cuenta en todo esto. También tenemos que hablar de que Colombia tiene unos vacíos legales gigantes. La ley 1252 del 2008 no está tipificada. Esto quiere decir que no sabemos qué hacer pues, cuando se presentan las violencias de género, y peor aún no sabemos qué hacer cuando están las violencias de género dentro de una pandemia que tenemos un montón de cosas. Hay que decir también que el Estado y el gobierno ha privilegiado muchos aspectos pues, de salud pública, muchas medidas de políticas públicas para la salud, para todo esto, y la violencia de género la ha dejado de lado. ¿Qué pasa entonces? Nosotros estamos hablando en coyunturas acá como Bogotá, como los urbanos, pero entonces pensémonos en cómo vivieron la pandemia las mujeres indígenas, cómo vivieron la pandemia las mujeres campesinas, en qué quedaron esto, las violencias para estas coyunturas también, o para los entornos donde el Estado no tiene esa presencialidad, pues se incrementaron en un 200%, incluso mucho más. Y bueno, esto en medida de violencias que ya vienen a ser intrafamiliar, psicológica, física, pero también entonces quiero tocar un poquito de lo que estaba hablando la compañera Sandra, y es esta violencia para las trabajadoras y para la economía del cuidado. La economía del cuidado ha pasado de largo, no la hemos visto, las mujeres han hecho las labores de cuidado sin remuneración, pero ahorita más porque estamos ahorita en una coyuntura donde nos invita o nos convoca únicamente a estar en nuestras casas, y las mujeres son las que tienen que estar ahí pendientes de absolutamente todo. Hay que hablar también de las trabajadoras informales. ¿Qué les pasó a las trabajadoras informales en la pandemia? No habían garantías para ellas. Entonces son un montón de cosas que se van sumando y que después, cuando miramos en retrospectiva qué fue lo que pasó, claro, la pandemia fue algo enorme que nos pues cogió a las mujeres de frente, que fue algo que nos creó otra pandemia de la violencia de género, pero que también nos llama a como entidades, a políticas públicas, incluso a nuestros espacios de colectividades feministas, de movimientos estudiantiles, de colectividades barriales, a crear estos protocolos en serio de violencias de género, pero de violencias de género en contextos de pandemia. Y si vuelve a pasar otra pandemia, ¿qué haremos? Y ya cómo le daremos de frente a este fenómeno tan grande. Entonces, creo que más o menos este es como el panorama que yo quería
presentarles y compartirles de la mujer en pandemia. Muchas gracias, Vale. Vamos a seguir con Sara. ¿Me escuchan bien? Es que creo que tengo líos de conexión, pero ¿me escuchan bien? ¿Y me ven bien? Creo que estoy como un poco congelada. Ok, bueno, entonces solo soy yo. Bueno, yo quisiera sumarme a lo que han dicho digamos, con una explicación general, y es, así como la COVID-19 afecta más a las personas que tienen preexistencias, también afecta más a las sociedades que tienen preexistencias y comorbilidades. Y en términos económicos y de desigualdad hacia las mujeres, Colombia tenía muchas preexistencias y por tanto la pandemia la afectó mucho más. Entonces creo que aquí todas estamos de acuerdo en que existían unas condiciones ya muy graves en términos de desigualdad, discriminación y violencia hacia las mujeres que se exacerbaron con la venida de la pandemia por todas las crisis que esto generó. Yo organizaría esto en 3 aspectos fundamentales. El primer aspecto es el económico, el segundo aspecto es el social y el tercero es, digamos, el social relacionado con la violencia. El primero, el económico, el de salud, el segundo es el de salud y el otro es el de la violencia con el tema social. El primer aspecto económico tiene que ver con 3 como subcosas de esas. El primer asunto económico es que en Colombia las mujeres, o sea, la informalidad y la inestabilidad laboral es algo que se nos presenta mucho a la juventud, pero particularmente a las mujeres jóvenes. En Colombia, el 60% de la población ocupada es informal y casi que el 75% de mujeres ocupadas son informales. Tenemos, por ejemplo, eso en primer lugar. Entonces, ¿qué pasa con la informalidad? La informalidad realmente es una vulnerabilidad laboral, ¿sí? Es una vulnerabilidad porque quien no tiene un contrato a término fijo, quien está inestable en su trabajo, en general en estas crisis, pues suele ser una persona más proclive a perder su trabajo. Y eso fue lo que sucedió con las mujeres y particularmente con las mujeres jóvenes en la pandemia. Entonces, eso en primer lugar. En primer lugar, de lo económico. En segundo lugar, del tema económico. Tiene que ver con la brecha salarial, ¿sí? Y con los problemas, digamos, de brechas no solamente salariales, sino también como la oportunidad de acceder en trabajos. En Colombia había una brecha salarial muy fuerte del 20%, eso venía disminuyendo en 2013 y en 2018 a 2019, lo podemos ver en un estudio del DANE, empezó a aumentar también. Y pues evidentemente lo hemos visto en reportajes de Nature, que lo hicieron incluso unas brasileras, pero también en La Silla Vacía salió un reportaje muy bueno la semana antepasada de cómo las brechas y las posibilidades de desempeñarse en diferentes carreras de investigación, en carreras ejecutivas, se había restringido para las mujeres por la pandemia. ¿Por qué? Por un tema que tocaba tanto Valentina como Sandra anteriormente, y es el tema de las labores de cuidado. Hoy las mujeres en Colombia tienen en su mayoría una doble jornada. Las mujeres tienen un trabajo que es pago y tienen un trabajo que no es pago, que según el DANE, en él gastan 7 horas diarias. Yo las invito a ver, y con esto conecto con el segundo punto, un reportaje, una crónica que hizo La Silla Vacía sobre la participación o sobre cómo a las mujeres del sistema de salud las estaba afectando la pandemia. Entonces dijeron, estas son mujeres que le hacen el frente al COVID-19 y que tienen que llegar a su casa a mirar las tareas y todo eso, pero en principio, o sea, eso es muy grave porque no solamente están como haciendo trabajo del cuidado no remunerado, sino que también están poniendo en riesgo a sus familias. Incluso muchas de ellas decidieron aislarse y después vieron que no era nada viable el aislamiento, porque entonces, ¿quién ayudaba a hacer las tareas a los hijos? ¿Quién lavaba la ropa? ¿Quién lavaba la loza? ¿Sí? Entonces, todas esas cosas se convirtieron en un problema. Por eso yo resalto también una iniciativa que en Bogotá se ha venido implementando y creo que es un programa que debe perdurar, y es el Sistema Distrital de Cuidados, que es una iniciativa de esta alcaldía, particularmente de la Secretaría de la Mujer, en donde se empiezan a establecer unas manzanas del cuidado para reconocer al cuidado y para enseñar el cuidado también. No solamente es el tema de reconocimiento, sino también de redistribución. Y no solamente redistribución con los hombres, sino redistribución con el Estado. Recordemos que cuando el Estado deja de dar derechos,
a quien recae principalmente es hacia las mujeres. Cuando el Estado no da educación en jardines infantiles, ¿quiénes son las que tienen que cuidar los niños y las niñas? Cuando el Estado no da salud, ¿quiénes son las que tienen que cuidar los enfermos, las personas enfermas? Cuando el Estado no solventa los problemas de las personas con discapacidad, ¿quiénes son quienes tienen que cuidarlas? Entonces, cada vez que el Estado se despoja de sus labores de cuidado, somete más a las mujeres. Y esta preexistencia es muy grave, porque entonces eso es lo que hace que las mujeres no puedan ni siquiera, o sea, hay mujeres en Colombia que no tienen ni siquiera la posibilidad de salir a buscar un trabajo porque su trabajo está en la casa y no está siendo remunerado, ni reconocido, ni redistribuido tampoco. El segundo punto que yo quería contar es el tema de salud. En salud, digamos, hay muchas jerarquías y muchas cosas, y cuando uno le dice en salud, piensa inmediatamente en una persona médica y piensa en un médico hombre, ¿sí? Pero resulta que ese no es el personal de salud. El personal de salud son personas profesionales en medicina, en enfermería, en auxiliares de enfermería, también todo el personal administrativo. Y esa primera línea contra el COVID en Colombia, de cada 100 personas, 75 son mujeres. Es decir, y si ustedes miran, por ejemplo, las cifras desagregadas de quienes están muriendo del personal de salud por COVID, son mujeres y son particularmente mujeres pobres, mujeres relacionadas con trabajos de auxiliares de enfermería, terapias respiratorias, las que se tienen que entrar a la UCI, a hacer la terapia respiratoria a las personas enfermas, y estas son personas que están teniendo muchos problemas y son particularmente mujeres, mujeres que tienen seguramente una doble jornada laboral, que ponen en riesgo su vida todos los días para cuidarnos a nosotros como sociedad, pero que también ponen en riesgo la vida de sus familias y que también ponen en riesgo la vida de sus hijos, a quienes no les queda más opción que también hacerlo porque pues no tienen quien las ayude. Entonces, y si a esto le sumamos una preexistencia, es la precarización del sistema de salud, el precario sistema hospitalario que tenemos. O sea, son personas que se forman como profesionales, que se forman para entregar su vida a los demás y el Estado ni les paga, ¿sí? O sea, acá hicieron el show de que la primera vacuna se la ponían a una mujer, jefe de enfermeras, en el hospital universitario de Sucre, y resultó que esa mujer no le habían pagado varios sueldos. Bueno, esa historia es la misma historia que pueden contar las personas del Chocó, las mujeres de Córdoba y al lado de todo el país, ¿sí? O sea, acá tenemos un sistema en serio perverso de las EPS que le suena a la caja registradora cada vez que se niega un negocio en Colombia, que se niega un derecho a la salud en Colombia. Entonces, mientras a las EPS le suena a la caja registradora, tenemos que alguien está más enfermo y que una mujer está más sometida a la labor del cuidado. Entonces, ese es el segundo aspecto. Y el tercero es algo en lo que ya profundizaron mis compañeras, y es el tema de la violencia, ¿sí? Y es por todo ese peso de esa cultura patriarcal, pues existe una concepción de posesividad sobre la mujer, de poder como gobernar sobre su vida, de tener un poder sobre su vida, y el hecho de que, y eso no solamente pasa con personas desconocidas, sino en general los agresores suelen ser las personas más cercanas. Y el hecho de estar en la casa, el hecho de que se aumente, digamos, la cercanía con esas personas, de que las labores del cuidado sean más evidentes, pues exacerba esas condiciones de violencia. Y pues ya, como no quiero repetir lo que ya dijeron mis compañeras, que creo que hicieron un énfasis en el tema de violencia, aumentan las llamadas y es algo que ya venía pasando. Entonces, todas estas cosas que yo digo, todo lo económico, la brecha salarial, las labores del cuidado, todo lo que tiene que ver con salud y todo lo que tiene que ver con violencias son preexistencias, son comorbilidades de Colombia. Y en el momento en el que llega una pandemia, eso se exacerba y estalla como está estallando actualmente la pandemia. Entonces, yo creo que esa es la situación actual de la pandemia, una exacerbación de esos tres aspectos que he mencionado y que, por supuesto, nos ponen un reto muy importante a las mujeres, porque si bien han sido muchas las mujeres protagonistas de luchar contra esta pandemia en Colombia, lo cierto es que la realidad social hoy nos plantea económicamente, por lo menos, y en materia de violencia, un retroceso importante. Lo que pasa es que acá hay una esperanza, y es lo que nos reúne acá, y es que cada una de nosotras que está aquí está dispuesta a luchar para que algo sea distinto. Cierto, muchas veces por eso nos damos cuenta, como para hacer un síntesis de eso, y es que el sistema patriarcal es supremamente indignante, y sobre todo para nosotras, es supremamente indignante, nos viola por cualquier parte de nuestros derechos fundamentales.
y que con la pandemia, pues eso hizo una explosión mucho más grande. Entonces, pues eso es como la sistematización de aquí de esta primera pregunta. Vamos con la tercera, ya que la segunda pregunta iba muy enlazada con qué pasaba antes de la pandemia, que pues ya lo mencionaron todas acá. Entonces, la tercera pregunta es, ¿de dónde nacen las problemáticas de la mujer? Entonces, comenzaremos con el video de la maestra Diana Bernal. Bueno, la pregunta de dónde nacen estas problemáticas, pues en el caso colombiano tiene que ver con una configuración cultural que nos ha atravesado históricamente como sociedad. Tiene que ver con el peso, digamos, de las definiciones políticas y sociales en el marco de lo que el papel que ha tenido la Iglesia en el Estado y en esta configuración social. Tiene que ver con unas relaciones sociales enraizadas, enmarcadas en el modelo de familia nuclear y enraizadas, atravesadas por las lógicas patriarcales. El patriarcado esencialmente tiene que ver con una manera, un paradigma que incluso antecede a lo económico, antecede a lo político y se convierte en un asunto, una apuesta ideológica que logra efectivamente configurar un determinado tipo de relaciones. ¿Sí? Estas relaciones, en este caso, están determinadas por el papel que juega el hombre y por el papel que juega la mujer. Y allí, pues desde allí parte para decir que el origen de estas problemáticas tiene que ver con eso, con que Colombia es uno de los países más conservadores, ¿cierto? Más conservadores, digamos, políticamente y culturalmente. Eso, por supuesto, se expresa en todas las esferas y se expresa en algo estructural, y es considerar que la mujer no es un sujeto, es un objeto digamos, de decisión del hombre, un asunto más por el cual ocuparse como proveedor, como quien toma las riendas de todas las decisiones en la sociedad. Y eso también se expresa precisamente en cómo la mujer ha tenido que, desde el principio, la mujer colombiana, desde las luchas más íntimas, de lo privado, empezar a irradiar a lo público y ganarse ese lugar y ese derecho a estar allí, no porque no se tuviese antes, sino porque la configuración cultural colombiana ha impedido comprender realmente que la desigualdad y la inferioridad de la mujer no es un asunto natural. O sea, no es un asunto con el que se nace, y por lo tanto ahí está el papel de la mujer prefigurado, precondicionado, y que eso no es posible cambiar. Hay varias problemáticas, entre ellas el asunto del cuerpo, la corporalidad de la mujer, el impedir precisamente que pueda ser un sujeto. Tiene que ver también con no poder decidir sobre su propio cuerpo, tiene que ver también con digamos, como lo mencionaba en la anterior pregunta, tiene que ver con la dificultad para poder acceder a estudios superiores, el acceso a la educación, el acceso a cargos públicos. Tiene que ver también con algo que es muy fuerte y que se tiene que empezar a revisar de una manera determinante, el hecho de la pobreza en Colombia como un asunto que marca y que afecta mucho más, de manera más directa, a las mujeres madres, a las mujeres campesinas, a las mujeres rurales. Entonces ahí tenemos como varias aristas digamos, que reconocen un origen estructural a estas problemáticas. Bueno, la pregunta de dónde... ¿Listo? Y la siguiente sería Sandra Zúñiga, te escuchamos. Bueno, pues a la pregunta de dónde nacen estas problemáticas, pues digamos con las reflexiones que uno hace como desde lo cotidiano, el trasegar obviamente las vivencias de vida que he tenido me han llevado como
a comprender y a conocer, ¿sí? Que pienso que el conocimiento, el acceso al conocimiento nos ayuda también a comprender, por ejemplo, de dónde nacen estas problemáticas. De alguna manera, pues todo pienso que está como muy atado o muy hilado. O sea, esto que pasa, estas prácticas, esas situaciones, son la expresión de algo macro que obedece como a un modelo y a un sistema. Ya han nombrado ustedes pues el sistema patriarcal que Marianita acaba de mencionar, entonces me iría como a esos cuatro elementos. Uno tiene que ver pues con el capitalismo, ¿cierto? El sistema capitalista, un sistema que digamos que para que funcione necesita que pasen unas cosas o unas prácticas o unas formas de relacionarnos que tenemos para que el capitalismo se pueda expresar, pero también está el modelo neoliberal, ¿cierto? Un modelo de mercado, un modelo de mercantilización inclusive de lo que son las relaciones, los seres humanos, algo que tiene que ver con el sistema patriarcal, y también me iría un poco hacia el elemento de lo que es el tema del colonialismo, que iríamos mucho más atrás, digamos, como con este concepto, ¿no? Entonces diría pues que de dónde nacen las problemáticas, pues nacen precisamente de la unión de esos cuatro, digamos, modelos, sistemas que se han impuesto en el mundo y que en ese sentido, para que se exprese y se materialice, necesita de unas prácticas, unas situaciones, unos hechos, unas formas de relacionarnos, unas formas que inclusive culturalmente han sido impuestas, para que pues de alguna manera se exprese y nazcan estas problemáticas. Entonces, en ese sentido, pienso que de alguna manera, digamos, estos modelos necesitan para que se expresen fuerza de trabajo. Y esa fuerza de trabajo, pues, ¿quién hablemos pues de nuestra sociedad colombiana, pero pues yo sé que eso es como a general en el mundo, o sea, globalizado, y es que ¿quiénes son las que cuidan a quienes salen a trabajar, a quienes han salido a trabajar? Pues las mujeres, ¿cierto? Y en ese sentido, digamos que las mujeres, digamos que sin ese ejercicio o sin esas prácticas que nos han impuesto, pues precisamente estos modelos no se sostendrían. ¿Sí? No conozco bien la cifra, pero sé que hay unas cifras alrededor de cuánta plata, digamos, de alguna manera se ahorra, por ejemplo, un Estado, se ahorra, por ejemplo, un gobierno frente al ejercicio del cuidado que estamos haciendo las mujeres, que somos las que cuidamos, limpiamos, mandamos de alguna manera a los hombres, que son los que históricamente, digamos, han trabajado, y cuánta plata, digamos, no se ha ahorrado un Estado frente a estos ejercicios del cuidado que hacemos nosotras. Y que ese cuidado sostiene a una estructura, sostiene a un modelo, sostiene a un sistema. Entonces, creo que evidentemente todas estas problemáticas y situaciones se expresan y nacen de allí, ¿cierto? Porque le es servil y le es útil el ejercicio que nosotras hacemos a este sistema. Entonces, pienso que desde allá es desde donde nace, y obviamente también culturalmente nos ha construido unas formas de relacionarnos, unas formas de pensar, donde inclusive las mujeres también, y por eso también de pronto cuando ponía el póster al principio, donde es que esto es histórico, ¿cierto? Si bien ya lo decíamos, la pandemia ha agudizado, pero nuestras abuelas, nuestras mamás, han vivido esas situaciones, digamos, de explotación, pero también han ejercido, estas prácticas de cuidado. Y en ese sentido, digamos, culturalmente, pues son prácticas que se han repetido, y uno podría decir que actualmente uno ve en la cotidianidad, en las comunidades, cómo estas prácticas pues se siguen reproduciendo, ¿cierto? Ve uno todavía, pues ahorita niñas en edades de 14, de 15 años que cuidan a sus hermanitos, que han tenido que asumir roles, digamos, alrededor del cuidado. Aún todavía vemos la mamá que también reproduce, ¿sí? Eso está tan arraigado porque culturalmente nos lo han impuesto,
Nos lo han enseñado desde el colegio, las novelas, la televisión, las relaciones, la economía, nos lo han enseñado, está tan arraigado pues obviamente se sigue pues reproduciendo. Entonces pienso que también estas problemáticas también se han generado pues producto de esas expresiones e imposiciones que desde lo cultural han hecho con nosotras. La violencia cultural, que es una forma en cómo se ha expresado estos modelos, creo que es la forma como más fuerte también desde donde han nacido, se han posicionado pues estas problemáticas en nuestra sociedad. Vale, gracias Sandra. Bueno, ahora es el turno de Valentina. Te invitamos a compartir tu respuesta. Sí, evidentemente yo siento que es una problemática histórica, ¿no? Entonces, remontémonos a antes, digamos que las primeras civilizaciones se tergiversó mucho el papel de la mujer en el sentido de la maternidad. Y digamos que nuestros ancestros o los indígenas, los nativos de muchas partes veían a la mujer como algo tan sagrado, como algo tan importante. O sea, la mujer incluso era el centro de muchas de estas comunidades. Hablemos de los muiscas, que estamos aquí en Bogotá, hablemos de los muiscas. ¿Quién era la diosa creadora de los muiscas? Bachué. Bachué era mujer. Entonces, todo esto se fue transformando en el sentido de que empezamos a mirar la maternidad como algo que le llevaba la carga a la mujer, pero también que hacía que estuviera el sexo débil. ¿Y qué pasa todo esto? Pues que entonces empezamos a crear esa concepción de que las mujeres son el sexo débil y ellas son las personas que se tienen que encargar de todo el cuidado, de estar en la casa, de tener todo esto como controlado. Entonces empezamos a ver algo que antes fue, pues en nuestros aborígenes, en nuestras raíces, fue algo como tan sagrado, como algo tan lindo de la maternidad. La mujer es, pues crea vida, algo tan que era el sexo débil y se tenía que ocultar. Y todo esto también viene muchas de las prácticas que se llevaron de Occidente y que se transportaron aquí. Entonces, ver cómo la mujer se empezó a cerrar, empezó a hacer todo, pues, lo que se convocaba en una sociedad, pues, construida bajo una heteronormativa patriarcal. Y así fuimos. Entonces empezamos a construir estas concepciones de la mujer como algo que tenía que estar en lo privado, y todos los problemas de la mujer eran en lo privado. Entonces, lo que le pasaba a la mujer se resolvía con el esposo en el matrimonio o con los padres para las mujeres que no eran casadas aún, y en la casa. Pero todo lo que eran los hombres, ellos sí podían estar en lo público. Incluso todas las labores de los estados, de lo público, eran de los hombres y las mujeres no. Y Colombia particularmente adoptó unas raíces o una cultura muy conservadora. Y en todo, digamos que si nos vamos a la historia de Colombia, vemos que incluso las personas que se denominaban, digamos, en la época liberal y conservadora, los dos eran conservadores. Los liberales tenían una cultura eternamente conservadora implantada, y esto también los llevaba a muchas represiones con la mujer en la construcción pues, del Estado-Nación en el que estamos, que también pues violentaron mucho, y que incluso, digamos, nuestros derechos políticos al voto llegaron de una época muy tardía, cuando ya en Europa ya había pasado todo esto. Hasta ahorita en Colombia nos estábamos pensando. Entonces vemos como Colombia particularmente tiene un sentido muy conservador, y esto tiene que implantarse de que la mujer tiene que sí o sí estar en lo privado, y el hombre tiene que salir a lo público. Y luego nos empezamos a dar cuenta que cuando las mujeres empiezan a tener estos sentidos de lucha, a querer salir, a querer implantar esa voz de querer cambiar, empieza a chocar mucho con la sociedad y empieza a chocar con las personas que ya tenían este espíritu conservador. Entonces vemos como incluso hay mujeres que se oponen hoy a muchas de las luchas que llevamos las feministas o que llevamos por los derechos de la mujer. Hay muchas mujeres que todavía le choca, que dicen todavía esa niña debería estar casada ya en la casa, y realmente esto viene del mismo espíritu conservador que nos han implantado durante muchos años, y de una construcción de sociedad heteronormativa y patriarcal. Yo también comparto la idea de que pues los sistemas económicos, particularmente como el capitalismo, tiene mucho que ver con la opresión a la mujer, y voy a decir una frase que el feminismo pues marxista lo dice así, es
el proletariado de los proletariados es la mujer. Y es muy cierto, porque viene a ser la proletaria de todos los hombres, incluso obreros, que también entonces vienen a ejercer una opresión frente a las mujeres y una opresión a que entonces como todo esto es un sistema de dominación, viene como una cadena. ¿Y quién es el final de la cadena? Las mujeres. Y por eso es que terminamos entonces siendo oprimidas en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces sí creo que responde a una deuda histórica que tenemos en la construcción de los estados, en la construcción del espíritu social de Colombia y de una ideología muy conservadora arraigada pues a la misma construcción. Listo, vale. Bueno, ya para cerrar esta pregunta, invitamos a Sara para que nos compartas, bueno, tus opiniones y argumentos. Bueno, respecto a los orígenes, yo creo que son múltiples. Digamos que en la literatura podemos encontrar muchas personas que han teorizado sobre esto. En general, hay muchas explicaciones económicas que tienen que ver con estos asuntos, más no científicas. Digamos, yo quiero también decir que como bióloga, que como ingeniera, puedo encontrar una arbitrariedad completa en los roles de género. Digamos, son una arbitrariedad impuesta por la cultura como muchas cosas, ¿no? Como que hoy sea sábado también es una arbitrariedad. Y hay muchas cosas dentro de la cultura, o sea, no por el hecho de que las cosas sean culturalmente aceptadas o que antes hayan sido así, significan que tengamos que aceptarlas así, pero digamos que se ha impuesto, digamos, esa cultura patriarcal, y yo me casaría también con una teoría que habla, por ejemplo, de que esa imposición de lo masculino sobre lo femenino viene también digamos, de la existencia de la propiedad privada, del comienzo de la propiedad privada, en donde las mujeres empiezan, o la sociedad o el hombre le da a las mujeres un rol, digamos, de mantenerse en la casa, de propiedad sobre su voluntad. ¿Sí? Yo creo que tanto en la violencia sexual como en muchas de las cosas de violencia patrimonial y eso, es que a las mujeres se les quita la capacidad de decidir sobre lo que tienen, sobre lo que son y sobre lo que hacen. Y eso tiene que ver mucho con ese surgimiento. Sin embargo, yo quiero traer un poquito las cosas más acá, porque es que si uno mira eso en el mundo, pues digamos, propiedad privada hay en todo el mundo, y las cosas son dispares. Y lo que yo decía, hay sociedades con preexistencias como Colombia y otras que de pronto en Finlandia pues no se da tanto así. Y yo quiero traer, digamos, como la causa actual, y es que Colombia no solamente es un país en el que se han desarrollado estas cosas, sino que se han exacerbado por los malos gobiernos que ha tenido, ¿sí? Es decir, lo que yo decía, entonces es un trabajo del cuidado no remunerado, y eso pasa en todo el mundo, pero es que no en todo el mundo se le quita el derecho a la educación a la gente, o se le quita el derecho al trabajo, o se le quita el derecho a la salud. En el momento en el que los gobiernos deciden hacer de la salud un negocio, quitarle la posibilidad de educarse a los niños que no pueden ir a los jardines, es ahí cuando sobre las mujeres recae una mayor carga, ¿sí? ¿Y esto por qué pasa? Pues porque nuestros gobiernos dejaron hace mucho tiempo digamos, la corrupción que ha elegido los gobiernos en Colombia, como Odebrecht y todo eso, porque aquí no ha sido la democracia, sino la corrupción lo que ha elegido los gobiernos, pues quitaron sus intereses de los intereses de las personas colombianas y los pusieron en intereses extranjeros. Por eso es que hoy quieren ponerle IVA a la canasta familiar, porque la OCDE lo dijo, independientemente si en Colombia sirve o no, porque la OCDE lo dijo, hay que subirle la edad de pensión a las mujeres. Entonces, hoy, ¿qué pasa? Yo creo que eso es un origen muy importante. Hoy a Colombia no la gobierna alguien que le interesen los intereses de los colombianos, sino por el contrario. A Iván Duque le va bien cuando a Colombia le va mal. Entonces en el momento en el que se niegan todos esos derechos, se exacerban todas estas condiciones que en principio yo había nombrado. Lo del sistema de salud también, ¿sí? Entonces, hoy tenemos una intermediación financiera por parte de las EPS que se guardan todo el dinero de los aportes en salud de los colombianos y de las empresas, y esa intermediación financiera no le paga a los hospitales y a las IPS para que hagan eso, y mucho menos le paga al personal de salud. Entonces, cuando eso pasa, ni les dan dotación, ni absolutamente nada. Entonces, cuando esa intermediación financiera que le sirve al capital financiero
para fortalecerse y no a los derechos de los colombianos. Cuando eso se fortalece, entonces tenemos un aumento de trabajo del cuidado no remunerado para las personas cuidadoras y para las mujeres cuidadoras en Colombia. Entonces, ese dominio de Colombia, alguien ahorita antes mío dijo como el colonialismo que era para irse más atrás. No, yo creo que hoy estamos hablando de un neocolonialismo, y ese neocolonialismo es lo que hace, primero, que no se garanticen los derechos, pero segundo, es un neocolonialismo que le interesa que Colombia no se desarrolle. Y donde nosotros estamos viendo que hay mayores avances, diciendo como que ya se haya subsanado, y eso porque es un problema insertado en todo el mundo, pero países como Finlandia, por ejemplo, como varios países de Europa, donde ha habido desarrollo, el desarrollo trae consigo, el desarrollo de las fuerzas productivas trae consigo también avances para las mujeres. Y en la medida en la que sigan promoviendo estos gobiernos, que Colombia sea una neocolonia, ese desarrollo industrial, ese desarrollo productivo, ese desarrollo académico e investigativo no se va a dar, y por tanto va a haber unas condiciones materiales muy difíciles para que las mujeres puedan avanzar. O sea, porque, digamos, yo estoy diciendo, hoy hay desempleo en Colombia, y hay desempleo fruto de que no hay fuentes de empleo. O sea, acá hay empresas quebrándose, fábricas cerrándose, entonces no hay empleo para nadie, pero especialmente para las mujeres. Pero en el momento en el que en Colombia se tome la decisión de fortalecer el empleo y de fortalecer la producción nacional, pues habrá plazas de empleo, y ahí es lo que habrá que hacer, habrá que tomar medidas afirmativas para que las mujeres puedan acceder a ellas. Pero en la medida en la que eso no suceda, entonces pues eso no va a suceder. Entonces yo creo que más allá de plantear como esos orígenes históricos, yo pues me interesa mucho plantear esa particularidad de Colombia que hace más grave su situación que muchos otros países del mundo. Bueno, no, dale tú. Bueno, no, entonces vamos así a pasar a la siguiente, pero entonces la siguiente la vamos a reunir en una, que va a ser cómo cerramos esas brechas de desigualdad de la mujer y cuál es el papel del hombre para esa construcción de una sociedad no patriarcal. Entonces voy a poner el video de la maestra Diana y ya podemos, y ya. Ustedes esperen. Mari, dime. Antes de eso, me parece pues como importante recoger las ideas. Pienso Dale. que este es un espacio en el que nos permitimos escuchar a la otra y aprender de la otra, ¿no? Ver que no tenemos en realidad perspectivas muy distintas, sino que realmente todas coincidimos en cuanto a que sí, existen unos orígenes y un sistema patriarcal que no ha cambiado, que es opresor frente a la situación de la mujer, y que debemos precisamente generar estos espacios de diálogo para lograr que eso que llevamos haciendo, como lo decíamos una y otra vez, como de costumbre, como parte de nuestra cultura, pues esas culturas se puedan cambiar, se puedan transformar, y pues nos unamos en una lucha en la cual nosotras pues también podamos cambiar esa realidad que tenemos en este momento. Entonces, bueno, ya ahora sí me parece importante pues destacar que en muchas de las respuestas pues hablábamos como que existe una brecha de desigualdad, y así podemos pasar pues a esta pregunta que sería la cuarta, que es cómo vamos a cerrar esas brechas de desigualdad. Y no olviden también que cuál es ese papel del hombre, porque es importante resaltar que en la sociedad está el hombre. Entonces, ¿cuál es ese papel que él tiene para desapegarnos de esa sociedad, de esa cultura patriarcal? Entonces, en esta posibilidad de construir una sociedad antipatriarcal. Aquí hay que decir, o en mi perspectiva, y es el análisis que quizás yo he hecho pues desde mi experiencia, y es que no es un asunto, las luchas de las mujeres y lo que se pretendería en tumbar el patriarcado, no es un asunto que vaya en contra del hombre. Todo lo contrario, partimos de comprender que el papel del hombre es estar de la mano con la mujer construyendo otro tipo de sociedad. Y en ese sentido y en ese marco, digamos que habría que distanciarse un poco de las miradas de que lo femenino o lo feminista o el movimiento de lucha de las mujeres lo atraviesa el asunto de pelear contra el hombre, de pelear contra el yugo, es decir, que el yugo del patriarcado está representado por el hombre y no es así, ¿sí?
ha sido históricamente y culturalmente representado por la figura masculina, pero es necesario superar ese lugar y trasladarse a un lugar un poco más amplio para comprender que la lucha antipatriarcal, la manera de tumbar el patriarcado, tiene que ver con luchar y construir una sociedad distinta, equitativa, digna, y que efectivamente donde se comprenda que el papel del hombre, ahí sí, el lugar del hombre es precisamente desprenderse de una cantidad de roles que también les han sido asignados y que también los han confinado o condicionado a asumir determinados roles que quizás muy pocos hombres o todavía están en deuda los hombres de reconfigurar y resignificar. Es decir, el hombre también tiene que entrar en una lógica de liberación, de una lógica de reconfiguración de lo que ha sido su papel en la sociedad y unirse en estas nuevas posibilidades de transformarse, de lo que también se ha venido llamando las nuevas masculinidades, es decir, permitirse también construir otro tipo de hombre y otro tipo de ser masculino en la sociedad. Me parece que ahí hay un referente importante como punto de partida, un punto de referencia clave, y por supuesto, pues implica también desprenderse, digamos, culturalmente de una serie de trabas, una serie de asuntos que no permiten efectivamente que en términos políticos, sociales, económicos, en términos de lo cotidiano, en la forma como se asumen los roles, incluso desde las esferas más privadas, pues hay que empezar a construirlas desde otros lugares. Y pues efectivamente eso solo es posible si lo asumimos colectivamente. Es decir, las luchas de las mujeres no son solamente de las mujeres. Y sin embargo, como mujeres tenemos particularidades que nos van a... Que tenemos que seguir haciendo desde nosotras mismas, desde nuestras propias lógicas, pero que los hombres están llamados a involucrarse, están llamados a comprender que las luchas de las mujeres son las luchas de la sociedad. Gracias. Entonces, ¿sigue Sandrita? No, pues yo me recomiendo totalmente en la maestra. Y no, digamos que decir que cómo cerrar esa brecha, cuál es el papel de los hombres en la construcción de un mundo no patriarcal, creo que parte pues de un ejercicio, de una disposición frente al reconocer pues todas estas problemáticas y todas estas situaciones, digamos que de alguna manera pues el sistema patriarcal y demás pues digamos se materializa digamos en esas expresiones, entonces como que reconocer esas formas, esas prácticas, exteriorizarlas, reconocerlas y reflexionarlas y obviamente pues desaprenderlas, ¿no? Pienso que es un ejercicio alrededor, es un ejercicio individual de todos y todas, ¿no? Porque no es solamente, pienso yo y estoy muy de acuerdo con la compañera maestra, es un trabajo de hombres, de mujeres, e inclusive pues me atrevería a decir también de las diversidades, ¿no? Porque también pues no conozco mucho del tema, pero uno sabe también que estas prácticas a veces también machistas del sistema patriarcal ha permeado todas las relaciones. Y en ese sentido, pues creo yo que hay una tarea enorme en términos de lo que tiene que ver con esa reflexión individual que todos y todas debemos hacer, ¿sí? Mamás, y como decía un poco, vuelvo al tema de la historia de la abuela, de la mamá y demás, pues también de alguna manera hemos materializado y le hemos dado cabida a este sistema patriarcal de las prácticas machistas, lo hemos hecho. Entonces creo que la reflexión es de todos y todas. Y de todes, un poco para también incluir como estos términos que de alguna manera se vienen, digamos, expresando en estos tiempos. Entonces, en ese sentido, creo que ese ejercicio de reflexión individual, pues pasa también por la posibilidad de construirnos, de desaprender, de disponernos también de alguna manera desde lo individual a hacer ese ejercicio de reflexiones y también de transformaciones, que ya creo que el hecho, digamos, de hacer conciencia sobre ello, esa conciencia también me lleva a generar
cambios y a generar prácticas que se trabajan en el día a día, en lo cotidiano, ¿sí? Obviamente es un proceso, creo yo, bastante de tiempo, porque como lo mencionaba en algún momento, pues está tan arraigado en nosotros, en nosotras, que transformar eso, pues obviamente demanda también unos tiempos, unos momentos, unas disposiciones, unas reflexiones internas, y en ese sentido, pues creo que es una del papel o de las acciones que debemos de tomar todos y todas, ¿sí? Obviamente, pues sabemos que la violencia toca más a las mujeres, digamos que siempre está como un tema a veces de decir, pero es que los hombres también vivimos ahorita actualmente violencia, ¿sí? Y entonces se sale diciendo, pero es que las mujeres la vivimos más que los hombres. Entonces, a veces pareciera que es una pugna entre quienes viven más, quienes viven menos, ¿sí? Estas situaciones de violencia que obviamente sabemos y son las mujeres las mayormente violentadas, además las formas también de violencia tan diversas que nos aquejan a las mujeres son pues innumerables, ¿sí? Son bastantes. Pero en ese sentido, a veces en esa pugna en la que estamos, quién más, quién menos, no, aquí hay que erradicar esas prácticas, digamos, de violencia, que son estructurales, que son culturales, y en ese sentido creo que todos y todas tenemos que hacer pues trabajo. Entonces creo que ahí, digamos, relacionado con eso que digo de la reflexión, pero también con el hecho, por ejemplo, de acceder al conocimiento, de acceder a la información, pienso que también es una de las formas en cómo se puede cerrar esa brecha, para tratar también un poco de unir con la otra pregunta, ¿no? Cuando yo recuerdo lo de mi práctica de vida, digamos, de alguna manera, no soy la misma mujer que era hace unos años, ¿sí? Porque he tenido un acceso a información, a conocimientos, referentes, otras posibilidades, y esto de alguna manera me ha brindado herramientas para tener la posición que hoy tengo de pronto de como soy, de ser mujer, ¿cierto? Y eso lo ha hecho ¿qué? El acceso al conocimiento, el acceso a la información, el poder interactuar con otros referentes, porque a mí, por ejemplo, de niña me criaron para ser esposa y mamita, cuando su merced se case y eso es que ahí sí, digamos, puede hacer lo que su merced desee, entonces, y no, ahorita, digamos, inclusive tengo una hija joven, a quien también la mujer que soy ahorita, pues lo comparto con ella y digamos que lo digo, ay, Creo que se le fue la señal por un momento. Sí. Parece que sí, pero entonces para no parar, vamos, no, ya ahí ya puedo entrar, eso, ya puedo volver a conectarse. Sandrita, ¿nos escuchas? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señora, sí. Ay, qué pena, tuve un problema de aquí, de que entró una llamada porque estoy en el celular, pero no voy a decir más para no interrumpir el webinar. Entonces decía un poco que en el ejercicio del acceso al conocimiento, la reflexión, la educación, pienso que también la participación política de nosotras también es necesaria, porque ha sido lo político un escenario también que se lo han, sí, son los hombres los que hacen política, ¿cierto? Son los hombres los que están en lo político porque las mujeres estamos en la casa cuidando y haciendo las labores del cuidado y del hogar. En ese sentido, creo que para no extenderme más, participación política, organización y lucha desde lo comunitario. Pienso que en ese sentido promover, unirnos, generar iniciativas comunitarias que permitan hablar de estos temas allí en lo cotidiano, en el día a día con otras mujeres, con los hombres, también son, digamos, escenarios que pueden cerrar esas brechas de desigualdad. Prácticas como estas, la unidad desde la base, la educación, la lucha, el poder también culturalmente empezar a ver qué es eso de ser masculino, ¿no? ¿Qué es eso de ser mujeres? Y poder darle, digamos, como decía la maestra, unas nuevas formas de ser hombres, de ser mujeres, porque precisamente pues también culturalmente nos han dicho cómo debe de ser el hombre, cómo debe de ser la mujer, y en ese sentido creo que lo masculino también hay que
también reelaborarlo y bueno, y obviamente creo que, porque también a veces hay como una situación frente al tema de los hombres son los que se tienen que hacer cargo de sus procesos de deconstrucción, ¿cierto? De sus procesos de reflexión. Entonces son los hombres allá, miren cómo resuelven, porque nosotros no vamos a asumir esa tarea. Y claro, ellos tienen que asumir, pero creo que también si complementamos y hacemos esfuerzos en común, pues podemos de pronto avanzar más grandemente en estas transformaciones. Gracias. Vale, entonces ahora Valentina, y puedes hablar. Sí, yo iniciaré entonces hablando un poco del papel del hombre y luego sobre la brecha, de cómo frenar en cierto aspecto la brecha. Yo estoy muy de acuerdo con lo que acaban de decir y voy a empezar con una pregunta básica y es, ¿qué quiere el feminismo o qué se busca este feminismo? ¿Cuál es el sentido del mismo? Y creo que la pregunta se responde en que queremos acabar el patriarcado. Eso me lleva a otra pregunta de ¿qué es el patriarcado? Porque normalmente entonces ven el patriarcado como somos los hombres. Entonces las feministas nos están atacando, el feminismo solamente es para atacarnos a nosotros y nosotros pobrecitos. No, no, no. El patriarcado es un sistema. Ese sistema es una configuración de un montón de cosas, de sistemas políticos, sociales, culturales, económicos, morales. Y ese es el sistema que nos hemos configurado durante mucho tiempo, muchos años y que pensamos ahorita que pues es el que tiene que estar, pero realmente ese es el que se tiene que como dejar a un lado para que la mujer pueda surgir de una mejor manera. Ahora bien, ese patriarcado no solamente oprime a las mujeres, sino también entonces vamos a ver qué pasa con los hombres de la comunidad LGTBIQ. Los hombres de la comunidad LGTBIQ+, son tremendamente oprimidos por el patriarcado. Cuando ustedes hablan con una persona pues, de la comunidad que le dice que en la casa pues es terrible porque pasa que el papá pensaba que el hombre tenía que ser de tal manera, pero él se identifica como otra, y esto es un choque, pues ahí también viene el patriarcado. Entonces vamos a ver cómo el patriarcado no son solo los hombres, sino es un sistema que se configura de un montón de cosas y que viene a la opresión de muchas otras pues personas y cosas que nos identificamos en una manera distinta a lo que el sistema quiere que nos identifiquemos. En este sentido, vienen a entrar muy importantes esos procesos de construcción, como ya se hablaban ahorita, los procesos de construcción de cómo nos identificamos como hombres, de cómo nos identificamos como mujeres, pero de cómo queremos ser un hombre que no esté dentro del sistema patriarcal y de que incluso yo como hombre me pienso un sistema diferente donde mis compañeras, donde mi mamá, donde mi hermana, donde mis parejas puedan sentirse libres y puedan sentirse, pues que no tengan que estar viviendo esa violencia diaria. Entonces es muy importante que los hombres empiecen como a deconstruir estos roles que les ha dado el mismo patriarcado y que empiecen a pensarse en las nuevas masculinidades. Estas nuevas masculinidades creo que son los hombres que hoy podemos pues tener al lado luchando y podernos pensar en un sistema diferente. Un cambio de sistema no lo hace solamente las mujeres, un cambio de sistema no lo va a hacer ni solamente las estudiantes, ni solamente desde la academia, no. El cambio del sistema se requiere de toda la sociedad, de que nos reconfiguremos como sociedad, de que nos reconfiguremos desde los aspectos estudiantiles, barriales, pero también como hombres, como mujeres, pero también como comunidad LGTBIQ+, como personas no binarias, que todos y todas y todos nos pensemos este cambio de sistema y que podamos incluso pues configurar algo nuevo y algo que hoy soñamos y que espero que en unos 50 años no lo tengamos que soñar, sino que lo veamos realidad y que podamos acá tener otro tipo de sociedad menos patriarcal y con las mujeres mucho más libres y con las personas de la comunidad LGTBI mucho más libres en este sistema. Entonces vemos como este es el patriarcado que queremos abolir y para abolir ese sistema necesitamos a los hombres, no les podemos decir que se vayan del mundo y del planeta y que se extingan, ¿no? Porque están acá y necesitamos que también nos ayuden y necesitamos que se reconfiguren también sus visiones de sociedad. Ahora bien, ¿cómo pienso que se cierra la brecha desigualdad de la mujer? Creo que
Es un trabajo muy complicado en Colombia y que nos tenemos que pensar y nos tenemos que articular de diferentes maneras y de diferentes esferas sociales. Primero, políticamente, creo que es muy importante hablar de la mujer en un sistema político y de hablar de la mujer en su rol de lo político. Acaba de salir el código electoral. En el código electoral se dice que vamos a tener una paridad del 50-50, está ahorita en revisión de la Corte Constitucional, pero pensémonos si eso realmente nos va a cambiar como el rol de la mujer en la política, porque es que realmente a veces esas normativas se quedan en el papel y no, nunca salen a la verdad. Eso viene entonces a lo cultural, a mirar que en lo cultural tenemos que también apoyar a las mujeres a que suban a las esferas del poder, apoyar a las mujeres que nos representen en la política, que también tenemos que hacerle, o sea, que tenemos que valer su papel dentro de estas esferas, porque normalmente la sociedad empieza a decir, no, es que esta es mujer, de pronto queda embarazada y se tira todo el trabajo allá, o de pronto no va a tener tanta validez su voz porque está en un ámbito de hombres. Pues estos ámbitos de hombres son los que tenemos que empezar a cambiar y apoyar a que las mujeres entren a nuestra representatividad y entren en estas esferas que históricamente les han negado, y ahorita hay una brecha enorme, digamos, del más del 24% pues para el caso del Congreso, en Senado y Cámara, y mucho más para las esferas más locales, que localmente es mucho más complicado que las mujeres accedan a estos espacios de la representatividad. También jurídicamente nos tenemos que pensar cómo replantearnos este sistema en el que vamos a abolir la violencia de género y la brecha de desigualdad. Yo les contaba en una respuesta pasada que la ley 1257 de 2008 está muy mal diseñada, está mal tipificada. Ahora veremos si la ley de feminicidios, la ley Rosa Elvira Celi, todas estas leyes que tenemos hoy en día sirven y de verdad están pues bien planteadas, porque yo creo que no, y yo creo que hay unos vacíos legales muy grandes y que hoy nos tenemos que empezar a reconfigurar en un sistema que las leyes y lo jurídico entren también a estar en los espacios de acción contra la violencia a la mujer y contra las brechas de desigualdad. Ahora también la educación, en este punto yo creo que es uno de los que más nos hemos saltado, y es que la educación se hable desde una educación con enfoque de género, de que en una educación donde desde los colegios, desde la educación primaria, y pues las universidades y la educación superior se piense en diferente esto, se entre a los currículos o se entre a los planes de la educación, como tratar la violencia de género, como tratar los temas de género desde tan pequeños y reconfigurar esto socialmente que viene desde tan pequeñitos, porque normalmente entonces vemos como los niños de educación inicial los entran en unos roles diferentes, como estos roles hacen que los niños jueguen fútbol y que las niñas jueguen solo con mujeres, y esto, aunque pareciera que no es dañino, a futuro es muy dañino, porque a futuro creemos que las mujeres tienen un rol y los hombres tienen otro rol. Entonces todo esto de la educación es sumamente importante, necesitamos y también luchar por una educación pues con enfoque de género, tanto inicial como superior, y ahora pues también en la formulación de políticas públicas. Yo creo que la formulación de políticas públicas le ha faltado el enfoque de género, y las personas que quieren implantar las políticas públicas con enfoque de género las han trancado, y esto es algo que también se debe mirar. Entonces, como para resumir todo, esto es un esfuerzo conjunto, no es un esfuerzo de la noche a la mañana, es un esfuerzo de todos los sectores de la sociedad, es un esfuerzo que tiene que hacer los estudiantes, pero que también tienen que hacer los trabajadores, pero que también tienen que hacer las instituciones, y también tenemos que llevar nosotras como colectividades de mujeres y como colectividades feministas para que todo esto trascienda y todo esto pues empiece a comprender cómo el papel de la mujer es sumamente importante, y las brechas tienen que acabar desde lo jurídico, lo político, lo económico, lo social y pues la educación. Entonces yo creo que esto, y bueno, sigamos pensando en que algún día vamos a tener una sociedad menos patriarcal en unos años. Vale, gracias, Vale. Creo que aunque te extendiste, es muy, muy importante tus aportes. Y ya para ir cerrando, le damos la palabra a Sara para que nos cuentes qué piensas acerca de cómo vamos a cerrar estas brechas. Bueno, yo creo que, bueno, se han dicho muchas cosas, pero creo que lo principal acá es la tarea de la organización y la movilización. Creo que, digamos, acá se han planteado muchas soluciones, pero yo
pues de nuevo ser la última es bueno, como porque uno como que trata de como mirar lo que no se ha dicho o lo que no se ha hecho mucho énfasis, y yo haría más o menos como el cómo, ¿sí? Y yo siento que hoy es necesaria una organización política y una organización gremial para que las mujeres, o sea, no es posible lograr este cambio solas, ¿sí? Y lo digo solas es porque no seamos muchas, sino organizadas. Creo que es necesario establecer una estrategia, una táctica, unas prioridades también, jerarquizar las diferentes contradicciones, porque aquí hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Entonces, primero tenemos una contradicción con el gobierno de Duque, pero también está una contradicción con la estructura como tal de la familia. Entonces, la pregunta es, o peleamos con nuestra familia o peleamos primero con el gobierno de Duque, qué es primero, qué llevamos a cabo de primero, porque en general cuando uno da muchas batallas al tiempo suele perderlas todas. Entonces, yo creo que, digamos, poner esto a la discusión, ¿sí? Y plantear la organización como un elemento necesario. Y yo, digamos, una de las cosas más importantes que yo he visto en el movimiento feminista actualmente, pues es eso, es que está empezando a generarse una movilización cada vez mucho más grande y esa movilización se está organizando en diferentes aspectos. Y a mí me parece eso muy positivo, porque es lo que la ha fortalecido. O sea, hoy lo que ha fortalecido el movimiento feminista es su propia organización. El movimiento organiza el movimiento y creo que eso es muy importante. Ahora, respecto a lo que hay que hacer, yo creo que hay que pelear contra la oligarquía colombiana, sí, que digo que ha separado su suerte de la suerte de las personas colombianas, pero también creo que es necesario revisar nuestros comportamientos culturales, como que culturalmente nos han enseñado que están bien, pero la práctica nos ha demostrado que está mal. Y así, es decir, es tener un comportamiento científico respecto a nuestras acciones. La ciencia, ¿qué hace? La ciencia se concibe a sí misma como falible. ¿Y por qué se concibe a sí misma como falible? Porque dice, si a usted la realidad le demuestra que la teoría no es verdad, entonces hay que cambiar la teoría porque la realidad es tan dura que no se puede cambiar y no sirve de nada explicar algo que no está en la realidad. Entonces, yo creo que hay que tener un comportamiento científico y hoy la realidad nos ha dicho que esos comportamientos patriarcales, que esos comportamientos machistas son profundamente perjudiciales para la sociedad y por ende hay que cambiarlos. Entonces, ese cambio tiene que ver con lo que siempre le ha exigido a la humanidad, ¿sí? O sea, una cosa permanente en la vida siempre es el cambio. Y nosotros como especie tenemos que revisar ese cambio. O sea, yo no sé si la palabra exacta es de construir, yo creo que yo ahí tengo una diferencia con esa palabra, pero en lo que sí estamos de acuerdo es que debe haber un cambio, ¿sí? El cambio no necesariamente es un cambio de construcción, sino que es un cambio a una cosa distinta, a un comportamiento distinto, quizá que no hayamos visto antes, ¿sí? Pero lo cierto es que el cambio es lo que hoy nos exige este comportamiento y esta crisis que hoy tiene la humanidad. Es decir, si no hacemos esos cambios, la humanidad va a aumentar esta crisis y va a ser muy perjudicial para ella. Y en últimas, pues porque esa es la ley última de la evolución. La evolución significa cambio y si las especies no evolucionan, se acaban. Entonces, lo que necesitamos en este momento es justamente eso, evolución. ¿Y qué es lo que nos dicta hoy la evolución? Acabar con los roles de género, reconocer el trabajo del cuidado, acabar esas brechas mediante políticas públicas afirmativas y, por supuesto, erradicar la violencia basada en que un ser humano tiene el poder o la potestad sobre otro. Eso no es así. Y digo un ser humano por digamos, ejemplificarlo, pero digo, el hombre tiene la potestad sobre la mujer, que es lo que en general pasa. Entonces yo creo que esos son los cambios que hoy la evolución nos pone a nosotros como especie humana y hay que atender eso. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos movilizándonos, organizándonos y movilizándonos con el objetivo de formarnos a nosotros mismos como culturalmente, pero también protestando contra estos gobiernos y, por supuesto, movilizándose y votando bien, ¿no? Votando como lo decía Valentina, pues por personas y mujeres que tengan esta agenda de género, porque Marta Lucía Ramírez no tiene ninguna agenda de género, por ejemplo, ¿sí? Entonces, incluso hay muchos congresistas, incluso hombres, que tienen una agenda de género mucho más clara que la de Marta Lucía Ramírez, pero hay también muchas mujeres que están detrás que están esperando también esa oportunidad de saltar a la política y creo que Valentina
acierta muchísimo cuando dice que esta lucha no solamente es gremial, sino que también es política. Y es política por eso todas de las mujeres que tienen la agenda de género, como ella también lo dijo. Eso es. Muchas gracias por esto, de verdad, este espacio, participar en este espacio es sumamente importante, sobre todo porque esta reunión que estamos acá no se va a quedar en nosotras, esto va a ir a la institución y vamos a llegar a una población de estudiantes, de familia, de maestros, y esperamos que ellos compartan y difundan, porque esto no se llega y la verdad me siento orgullosa de poder crear esto con el consejo en compañía de mi mejor amiga, que es la presidenta del consejo estudiantil, de poder crear esto, que además nuestra primera participación sea esta de las mujeres, de qué está pasando con las mujeres, que aquí estamos, que no nos invisibilicen. Entonces, pues quería agregar eso. Dale. Y bueno, ya cerramos para ser juiciosos con el tiempo y de verdad que, como dice Mari, esta conversación fue demasiado enriquecedora. Yo creo que me lleva otra mirada, digamos, ver pues a ustedes que son esas generaciones que pues nos llevan años y campo en esto, digamos que esta conversación vaya dirigida a nuestras generaciones que somos las siguientes, las que vamos a ir a los campos de la ciencia, a los campos de la política y transformar esa mirada, esa visión que se tiene de mujer, de verdad que es demasiado valiosa. Entonces, para cerrar, pues